A continuación, Radio Paz presenta Beato Óscar Romero, Camino a su canonización. Conoce a detalle y paso a paso los preparativos en torno a todo lo relacionado a la canonización de nuestro mártir. Sean bienvenidos a la segunda emisión del programa Beato Óscar Romero, Camino a su canonización. En este espacio que nos ayudará a prepararnos y conocer más a nuestro pastor y mártir, les acompaña Eunice Rojas. En esta ocasión con la intervención del padre Simeón Reyes, quien estará compartiendo la entrevista con el postulador diocesano de la causa de canonización de Monseñor Romero, Monseñor Rafael Urrutia. En breve, las noticias. En mayo se podría conocer la fecha de canonización de Monseñor Romero. El pasado miércoles 11 de abril, la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el calendario de las celebraciones que presidirá el Papa Francisco para los meses de abril y mayo, en el que se menciona el 19 de mayo. El obispo de Roma presidirá en la sala del consistorio a las 10 de la mañana, hora de Roma, el consistorio ordinario público para algunas causas de canonización. En este encuentro se espera que el Papa Francisco también decida la fecha de canonización del Papa Pablo VI. De comprobarse esta noticia por el Vaticano, quien aún no ha revelado una fecha, el beato podría ser canonizado junto a Pablo VI. A inicios de marzo, el Papa Francisco firmó los decretos que permiten la pronta canonización del Papa Pablo VI y de Monseñor Romero. En su programa Beato Óscar Romero, Camino a su canonización, hacemos una pausa musical. El autor, Fernando de León, con su tema Mártir por Amor. Al volver, estaremos con el padre Simeón Reyes en la entrevista con el postulador de la causa de canonización, Monseñor Rafael Urrutia. Siga en nuestra sintonía. Te llamaban la voz de los sin voz. Sentir con la iglesia deseas a tu pueblo. Eras el pastor, Monseñor Óscar Romero. Tu vida entregaste en el altar de Dios, como cordero por tu pueblo. En tu vida entregaste en el altar de Dios, como cordero por tu pueblo. Y ahora eres un santo de Dios, sigue siendo la voz de los sin voz. Fuiste mártir por amor, Óscar Romero. Te llamaban la voz de los sin voz. Sentir con la iglesia decías a tu pueblo. Eras el pastor, Monseñor Óscar Romero. Tu vida entregaste en el altar de Dios, como cordero por tu pueblo. Tu vida entregaste en el altar de Dios, como cordero por tu pueblo.
ahora eres un santo de Dios. Sigue siendo la voz de los sin voz. Fuiste mártir por amor, Oscar Romero. Y ahora eres un santo de Dios. Sigue siendo la voz de los sin voz. Fuiste mártir por amor, Oscar Romero. En su programa Beato Oscar Romero, Camino a su canonización, le damos la bienvenida al Padre Simeón Reyes, director de Radio Paz, quien comparte la primera parte de la entrevista junto a Monseñor Rafael Urrutia, quien es el postulador diocesano de la causa de canonización de Monseñor Romero. Bienvenidos a ambos. Monseñor, gracias por concedernos esta entrevista, porque queremos que nuestros oyentes conozcan mejor al Beato Oscar Romero, ahora que sabemos que está muy cercana a su canonización. Y lo primero, Monseñor, que nos gustaría saber de ustedes, cómo fue que llegó a ser postulador de esta causa del Beato Oscar Romero, sabiendo que en la diócesis pues antes no había esta experiencia como de llevar procesos de canonización. Precisamente ayer por la tarde que comencé a pensar en escribir un pequeño artículo que quiero llamar Dios de mártires y santos, me remonté a 1988. Yo estaba terminando estudios de Derecho Canónico en abril de 1988, cuando en una visita de Monseñor Modesto López, que era vicario general y párroco de la catedral, llevaba un pasaje para que yo me regresara en junio, y él me hizo este comentario: aquí está tu pasaje para que regreses en junio al terminar los estudios, pero el arzobispo, que era Monseñor Rivera Damas, te pide el favor de que te quedes a estudiar causa de canonización, porque él está convencido del martirio de Monseñor Romero. Y yo también, me dijo él, así con su modo parsimonioso de hablar, quiere que te quedes y que te ocupes de la causa de canonización. En ese momento yo no tenía ni idea de qué había que hacer. Sin embargo, me informé y supe que tenía que realizar un curso para postuladores en la Congregación para las Causas de los Santos, y además tener estudio de Derecho Canónico, al menos. Entonces me quedé, y en noviembre de 1988 empecé a trabajar con la causa de Monseñor Romero, porque el requisito era que fuera algo útil. Entonces me preguntaron, ¿para qué vas a estudiar esto? Y yo dije, bueno, para introducir la causa de canonización de Monseñor Oscar Romero, el arzobispo de San Salvador. Y se me quedaron viendo así como, ¿tú crees que eso es posible? ¿No? Sin embargo, hicimos los estudios, el diplomado y nada. Al regresar, ya en 1989, en febrero, empezamos a pensar ya en serio en introducir la causa, pero nos llevaron 5 años, 89, 90, 91, 92, 93, y en marzo del 94, entonces introdujimos la causa de canonización de Monseñor Romero.
5 años de investigación, 5 años de luchar con los obispos, de que me permitieran entrar a los archivos, buscar la información oportuna, la resistencia también de parte de los obispos en ese momento. La nunciatura tampoco nos dio apertura. Fue un trabajo en que empecé a hacer con la confianza en Dios y la confianza de Monseñor Rivera Damas, y sobre todo la del cardenal ahora Roda Chávez, ¿no?, que ha sido un gran impulsor de Monseñor Romero. Monseñor, ¿hubo algún hecho significativo para decir, hoy comenzamos en serio la causa? Porque supongo que siempre hubo una gran estima a Monseñor Romero, aquí en la diócesis de Monseñor Arturo Rivera, y se dice, bueno, han pasado ya tantos años de que lo asesinaron. Comencemos. ¿Hay algún hecho relevante o algo? No, fue tener en mano todos los documentos, toda la documentación necesaria, los escritos, haber preparado el libelo introductorio, el que dio la pauta para decir, bueno, es ahora. Y el 24 de marzo iniciamos, de 1994, ya en forma, ese proyecto de la apertura, la sesión inaugural, la sesión de apertura del proceso de Monseñor Romero, que fue una apertura bastante doméstica, pues solo el arzobispo, sacerdotes, no contamos con la presencia de la nunciatura ni de otros obispos. Y en aquel momento, cuando inician este proceso, ¿usted cuenta con colaboradores, sacerdotes, laicos, religiosos, o cómo se va formando un equipo de trabajo? El equipo solamente lo constituíamos Guillermo Gómez y yo. Guillermo, que era el secretario de la oficina con el que hacíamos las investigaciones, y con amigos nos ayudaban para ir a buscar allá, recoger documentación y preparar. Solo él y yo preparamos todo el material, preparamos todo para... Y lo único que me guiaba, porque aquí nadie tenía experiencia, era el manual. Pues yo empecé así, con el manual en la mano, y era como tener el silabario, ¿no? ¿Se acuerdan? El silabario en la mano, ¿no? Ir así, viendo, a ver ahora qué toca, y a ver qué hacemos con esto, y quién, ¿verdad? Y ir preguntándole a algunos que saben, pues, cómo se hace. ¿Y se dio en esta primera fase diocesana resistencias a la hora de hablar de Monseñor Romero, o había bastante apertura, facilidad para que las personas dieran su opinión, su punto de vista, porque todavía se sentía un ambiente así como difícil, de incertidumbre en el país, o ya había un ambiente donde las personas se expresaban con más? No, en aquel momento fue una acción bastante privada, es decir, no alborotar el hormiguero, el avispero, sino hacer las cosas con sencillez, en silencio, más que todo. Incluso en el clero a pesar de que lo querían mucho a Monseñor Romero, pero eran muy herméticos, y fue difícil. A mí me ayudó mucho Monseñor Rosa a animarme a ir adelante. Después que se llevó, y en poco tiempo cerramos el proceso, porque después, como en dos años y algo, teníamos todo cerrado y se llevó a Roma. Y yo en Roma no tenía ninguna experiencia. Cuando usted llega allá, nadie le hace caso, nadie te quiere recibir. Y yo pensé en eso también. Es decir, los laicos, los testigos fueron aquí muy, muy colaboradores. Los sacerdotes también, pero a veces piensan que ellos saben de Monseñor Romero y no saben. Es igual que ahora con Rutilio Grande, que Rutilio aquí, que Rutilio, pero a la hora de preguntar, y es que, es decir, un proceso no es solo que decir, mire, la situación era difícil y él pronunció palabra y fue valiente, sino, y cuando llega así y les preguntan,
y cómo vivía en la caridad. ¿Conoce usted actitudes y comportamientos concretos? Dice, no, pues no sé nada. Entonces ahí eso vuelve a echar para atrás, porque hay que desechar esto y buscar otros testigos. Todo eso se fue presentando, ¿no? Con Monseñor Romero, en este sentido, pues un poco los laicos fueron como más útiles, porque fue gente que le conoció más de cerca, y así. Y con Monseñor Romero, incluso a pesar de las circunstancias y de la oposición, yo nunca recibí amenazas personales, pues. Amén de los compañeros que te distancian un poco, ¿verdad? Porque tu teléfono está intervenido. Aquí todos están intervenidos los teléfonos, le digo. Es decir, fue así, pero eso fue adelante, una experiencia buena, bonita. Y cuando llegamos terminamos y había que llevar a Roma. Yo creí en ese momento que quien mejor conocía el ambiente romano era Monseñor Delgado, no yo. Yo sugerí que lo importante, se lo dije al arzobispo, mire, lo importante es que se haga, no quien lo haga. Yo sé que él tiene recursos allá, amistades, personas que él conoce, que le van a abrir el espacio, ¿no? Y verá que eso marcha, por un lado. Por otro lado, ya era Monseñor Sáenz. Todo el mundo pensó que el proceso se acababa. Todo el mundo pensó que él se iba a oponer. Y cuando se le fuimos a presentar el proceso, él dijo, mira Rafa, el proceso no se para, sigue hasta adelante, ni por falta de dinero se para esto, porque es un proyecto de la iglesia, es algo que la iglesia de la arquidiócesis quiere, que va a ir a su ritmo, no te preocupes, tú sigue adelante. Monseñor Sáenz fue bien generoso en ese sentido. Y entonces Monseñor Delgado asumió a partir de entonces eso, el proceso para llevarlo a Roma, y allá le dijeron que tenía que quedarse a vivir en Roma. Entonces se ofreció Vincenzo Paglia para llevar el proceso, y ellos son muy amigos, ¿verdad? Y entonces Monseñor Vincenzo Paglia asumió él como postulador el proceso de canonización de Monseñor Romero. En ese momento el proceso caminó durante 5 años, caminó muy ágilmente, que a mí me sorprendió, pero después comenzó a tener trabas naturales y trabas específicamente puestas para que se retrasara, ¿no? De tal manera que hubo que hacer un estudio de las homilías, nos pidieron todos los cassettes de las homilías para confrontarlos con lo escrito, porque les parecía que habíamos borrado, que habíamos quitado. Después que vieron que todo era normal, entonces que había que hacer un estudio de la ortodoxia de Monseñor Romero, que se llevó como otros 5 años. Cuando dijeron que todo estaba bien, entonces había que hacer un estudio de la ortopraxis, a ver si la práctica pastoral de Monseñor Romero era una práctica católica, si no estaba inspirada en el marxismo, en el comunismo, en alguna ideología, en fin. Y al final le terminaron poniendo una dilata. Una dilata, es decir, se secuestra la causa para la doctrina de la fe y se frena, ¿verdad? Y ahí se queda hasta que el Papa Benedicto XVI, al final de su pontificado, dijo: basta de dilata, déjenlo que siga adelante, porque el Monseñor Romero es un mártir. Déjenlo que siga adelante y que lleve su ritmo. Y hasta que llegó el Papa Francisco, ¿no? Sí, Monseñor, usted ha hecho referencia a documentos de las homilías de Monseñor Romero. ¿Cree usted que se conservan un buen porcentaje de lo que Monseñor Romero dijo cuando era arzobispo? ¿O hay algún material que se perdió, que no pudieron recuperarlo, que ya no era audible, o cosas por el estilo? ¿O hay...? No, yo creo que todo el material de Monseñor Romero está en existencia, y ahí usted puede ver los discos de las homilías, los discos del diario, todo está, no se perdió nada.
decir, de él no se ha perdido nada, ¿verdad? A lo mejor la familia tendrá algún escrito, tendrá una carta, ¿verdad? Pero no, es decir, que sean escritos de él, que sean homilías de él, no, de eso no se ha perdido nada, de eso estoy seguro. Y, por ejemplo, nosotros sabemos de que hay los libros que contienen las homilías de Monseñor Romero en catedral los domingos, básicamente los domingos, pero ¿no hay otra documentación de otras intervenciones que ha tenido Monseñor Romero? Mire, solo de los discursos que fue a hacer a Europa, y de ahí de las parroquias no se tienen, como hoy que es tan fácil, un teléfono que tú puedes grabar la homilía. En aquel momento había que tener una grabadora, una mini grabadora o una grabadora, que andarla llevando en cada parroquia, y ciertamente las parroquias no tuvieron el cuidado o nadie tuvo el cuidado de grabar esas otras homilías que decían las parroquias, y donde en general pues su mensaje era más doméstico, ¿verdad? Sin entrar mucho a la iluminación de la realidad, más que mover a la gente desde su pobreza a responder al Evangelio. Y Monseñor, desde el 88 que se tiene la idea de comenzar este proceso de canonización hasta 2018, 30 años de un esfuerzo suyo en lo personal, de la diócesis, por recoger toda la información y todo lo pertinente para la causa, o incluso pues de la Iglesia del Salvador. ¿Cómo valora usted que se ha avanzado en el conocimiento de Monseñor Romero? Yo creo que paulatinamente se fue avanzando en el conocimiento de Monseñor Romero. La beatificación quizás rompió el molde, abrió mucho más la mente de las personas, gente intelectual, gente académica se ha abierto a leer las homilías de Monseñor Romero. Los pobres lo aman, no necesitan leer, es decir, en este sentido quiero decirlo así, los pobres no necesitan leer a Monseñor Romero para entenderlo, para quererlo, para amarlo, para comprenderlo. Los pobres lo sienten. Pero la gente clase media, la gente intelectual, la gente académica, está comenzando a entender el mensaje de Monseñor Romero a partir de la beatificación. Y es increíble cómo el anuncio del Papa Francisco de que el milagro ha sido aprobado y que por lo tanto la canonización está lista, ha movido corazones. Yo he tenido la oportunidad de gente que ha venido a pedirme perdón. No porque me hayan ofendido a mí, sino a pedirme perdón porque dice, hemos ofendido a Monseñor Romero. Dice, yo creí que siempre era un comunista, yo creía lo que la gente decía. Dice, y ahora me ha conmovido lo que el Papa ha hecho. Otra persona me decía, fíjese que yo no creía en él, porque yo viví, dice, todo el tiempo sirviendo en casa de unos militares y solo decían peste de Monseñor Romero, entonces yo lo odié también. Pero he empezado a escucharlo y a oír, y lo que el Papa ha hecho me conmovió, y yo me quedé sin trabajo, dice, unos días antes de que el Papa anunciara la canonización de Monseñor Romero, y cuando él lo dijo, primero me chocó, pero después dice, caí de rodillas y le dije a Monseñor Romero, dice, tú amas a los pobres, yo necesito de ti ahora. Quizás no me veas como a una persona pobre, pero necesito de ti. Muéstrame que de verdad eres un santo. Y mire, dice, el día siguiente me llaman para que fuera a una entrevista y me dieron el trabajo, dice. Sí, detalles así, ¿no? Y uno va encontrando un montón de personas que han venido para pedirme perdón, no porque
me hayan dañado a mí, sino dice, porque hemos tenido el corazón cerrado a Monseñor Romero. Y hoy hemos empezado a entender que Dios está pasando de nuevo por El Salvador con Monseñor Romero. Esta ha sido la primera parte de la entrevista que ha compartido el padre Simeón Reyes junto a Monseñor Rafael Urrutia. Él es el postulador diocesano de la causa de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La próxima semana vamos a conocer cómo sería la canonización de Monseñor Romero, si es aquí en El Salvador o va a ser en Roma, narrada por Monseñor Rafael Urrutia, y además va a estar compartiendo sus vivencias personales con el beato. No se lo pierda. Hemos llegado al final de este espacio, invitándole para que deje sus mensajes a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Radio Paz El Salvador y nos sigue en Twitter como @Radio Paz 885. Puede dejar sus mensajes también en nuestro WhatsApp al 7645-4487, tal como lo ha hecho Jocelyn Beatriz, quien ha dado su testimonio en torno a Monseñor Romero, manifestando que su hija tenía fiebre, su esposo empezó a pedirle a Monseñor Romero su intercesión y su niñita sanó. Gracias, Jocelyn, por participar. Recuerde escuchar este programa todos los jueves y sábados a las 11 de la mañana. Beato Óscar Romero, camino a su canonización. Hasta la próxima. Radio Paz presenta Beato Óscar Romero, camino a su canonización. Conoce a detalle y paso a paso los preparativos en torno a todo lo relacionado a la canonización de nuestro mártir. Beato Óscar Romero, camino a su canonización. Sintonízalo los jueves a las 11 de la mañana y participa a través de las redes sociales con tus inquietudes, con invitados cercanos a la vida de Monseñor Romero, obispos, familia, estudiosos de su vida y protagonistas del milagro por intercesión del Beato. Retransmisión, sábado a las 11 de la mañana. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio.